Buenas noches a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Me acompañan por favor a la palabra de Dios, Mateo capítulo 26, versículos del 17 en adelante. Mateo 26, 2:6. ¿Se escucha bien por atrás? Sí. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. ¿Me acompañan a orar? Señor, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias esta noche, Padre Santo, por el permiso que nos das, Padre Santo, de estar delante de tu presencia, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, que esta noche tú seas honrado y glorificado, Padre Santo, por cada uno de nosotros. Ponemos tu palabra en tus manos, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que nos enseñes el día de hoy, Padre Santo, que toques nuestro corazón y que podamos, Señor, llevar a la práctica la enseñanza que nos des, Padre. Toca el corazón de cada uno de nosotros, Padre Santo. Llama nuestra atención y haznos, Padre, que volteemos a verte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a propósito de esta palabra, o inicio más bien en esta parte de la escritura, porque más o menos coincide con los tiempos que estamos viviendo el día de hoy en cuanto a fechas y en cuanto a la celebración. Estamos en la Semana Santa. Todos pues conocemos esta celebración desde pequeños, tenemos la idea de lo que se celebra. Desde que estamos en la escuela, ¿qué pensábamos cuando decían Semana Santa? Vacaciones, ¿verdad? Playa, días de descanso. Y bueno, se ha vuelto digamos que una tradición, que estos días son días de descanso, son días de vacaciones, son días de pues desatenderse de muchas cosas de lo que se hace en la vida cotidiana, ¿no? En lo que se hace diariamente, por decirlo de alguna manera. En este año, para acá, para Mazatlán, pues sabemos que es un lugar de vacacionistas, no es un lugar de playa, es un lugar donde viene mucha gente. Este año, pues el gobierno, las personas encargadas de la parte de turismo, las personas encargadas de atender a todos los visitantes, están estimando que vendrán aproximadamente 500,000 visitantes a Mazatlán o 500,000 turistas. En todo el estado probablemente llegue la cifra a 2,5 millones de turistas a nivel Sinaloa, pero el principal lugar es Mazatlán. Adicional a eso, Mazatlán va a recibir
aproximadamente 20 cruceros y esos traen aproximadamente como 70,000 personas más, ¿no? Esto es en el periodo de tiempo de lo que es la Semana Santa. Entonces, y todas esas personas vienen a pasear, vienen a disfrutar, vienen a estar un tiempo de familia. Probablemente algunos vengan nada más a visitar a la familia, otros se van a regresar tostados de la piel por estar todo el día en el sol, ¿verdad? Y bueno, para ellos y para muchas personas, no nada más los que vienen a Mazatlán, los que acostumbramos tomar o las personas que acostumbran tomar este tiempo de vacaciones, pues están metidas en eso, en disfrutar de las vacaciones. Son tiempos muy parecidos, nada más que con la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo, o en los eventos que se suscitaron para que esto fuera llamado la Semana Santa, pues es muy distinto a lo que se está viviendo actualmente, ¿verdad? La semana inició, como todos saben, el domingo. El domingo tuvimos una prédica al respecto, y a partir del domingo inician los tiempos de Semana Santa, los tiempos de esta celebración. Y me voy a referir a Mateo 21, que es con lo que empezó la prédica del domingo pasado. ¿Se acuerdan de qué se predicó el domingo pasado? La entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Entrada de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Dice el versículo 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y el versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Si leemos desde el primer versículo, pues ya nos habla sobre la instrucción que nuestro Señor Jesucristo les dio para ir a conseguir el asno en el que iba a entrar triunfal a Jerusalén. Y a partir de ahí empezó la fiesta, ¿no? A partir de ahí empezaron a llegar los cruceros. A partir de ahí Jesucristo se fue a la playa, se bajó del burrito 4x4 y a darle duro a la fiesta, ¿verdad? Eso sería, yo creo, lo que están pasando el día de hoy, pero no fue lo que pasó en ese entonces. A partir de ahí nuestro Señor Jesucristo se dedicó a predicar. Fue una semana muy intensa, una semana de predicar y de enseñar, de estar con sus discípulos, de estar con las demás personas enseñando su palabra. Conocemos que nuestro Señor Jesucristo, en todo su tiempo que estuvo en su ministerio, estuvo enseñando. Era conocido como maestro, ¿verdad? Algunos le decían rabí, maestro, y aparte de enseñar, estaba haciendo milagros. Pero especialmente en esta semana, que fue la semana que fue entregado y que fue crucificado y que resucitó, porque no se quedó ahí, pues dio enseñanza, y la traigo ahorita a relación toda esa enseñanza, porque ¿qué está pasando con nosotros acerca de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos haciendo conforme a esa enseñanza, o también estamos disfrutando de esos días de vacaciones, esos días de asueto? Que no son malas las vacaciones, no estoy hablando de que las vacaciones son malas, sino qué estamos haciendo nosotros
en nuestra vida diaria, porque la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo no es exclusiva para un día, es una enseñanza para todos los días de nuestra vida. Si vemos en el versículo 6, dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Eso fue lo que hizo lo que hicieron los discípulos aquí en estos pasajes de la Biblia, en estos capítulos que van del 21 al 26, o si quieren hasta el 28. Pues habla, o Jesucristo está enseñando y está hablando acerca de Él, acerca de profecías, acerca de lo que se está cumpliendo y de lo que se va a cumplir en su segunda venida. Y habla acerca de los discípulos, les da indicaciones a los discípulos, les está enseñando a los discípulos, les está poniendo diferentes ejemplos, y ahorita vamos a ver algunos de forma rápida, porque es extenso y son enseñanzas muy profundas también. Y no nada más habla de los discípulos, habla también de las personas que en ese entonces eran los religiosos, y a todos y cada uno de ellos tiene un trato, y a todos les está enseñando. La palabra de Dios fue dada para todos, la enseñanza de Jesús fue dada para todos, y como vemos aquí, había un grupo especial que eran obedientes, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Nuestro Señor Jesucristo en ese entonces hizo su parte, hizo lo que para cumplir el propósito de Dios en su vida. Los discípulos de ese entonces estaban obedeciendo, estaban aprendiendo y estaban obedeciendo. Y la pregunta para nosotros: ¿cómo nos va? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos aprendiendo la palabra de Dios y la estamos haciendo, la estamos viviendo, o nada más la estamos asimilando, la estamos pues reteniendo momentáneamente, y después la cosa sigue igual? La enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo en esta última semana para cada uno de nosotros, pues es muy importante. Y las acciones que hizo nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, después de la entrada triunfal, la primera fue poner orden en el lugar donde se le adoraba, fue poner orden en el templo, fue quitar a los comerciantes, fue quitar todas las cosas que no tenían nada que ver con adorar a Dios, que no tenían nada que ver con el lugar de oración. Nuestro Señor Jesucristo quitó todo eso, y con eso empieza a poner orden dentro de su casa. También predijo que ese templo iba a ser destruido, y estaba haciendo cosas que molestaban a los religiosos. En el versículo 21 dice nuestro Señor Jesucristo: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Qué nos estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo? Nos estaba enseñando acerca de la oración. Eso estaba enseñándole directamente a sus discípulos, al grupo de hombres que había seleccionado para que aprendieran de él, aprendiendo acerca de tener fe y acerca de orar. Que cuando nos dirigimos a Dios y nos dirigimos creyendo, cuando le decimos: Señor, haz tu voluntad en mi vida, creamos que el Señor está haciendo su voluntad en la vida de cada uno de nosotros.
aunque esa voluntad no sea algo que a mí me guste, porque a veces no nos gusta lo que vivimos. A veces se nos ponen los ojos cuadrados cuando estamos viendo las situaciones, pero cuando nosotros le decimos al Señor que se haga tu voluntad, pues debemos de tener esa confianza, esa fe, debemos de creer que lo que está haciendo el Señor es mejor para cada uno de nosotros. No precisamente que es lo que yo quiera para mí, es lo que el Señor, y el Señor eso enseña. Si nos acercamos a Dios y le pedimos y creemos que Él lo va a hacer, o sea, tenemos fe, Él lo va a hacer. En el capítulo 22, en el del versículo 11 al 14, en esta parte de la escritura está enseñando acerca de la parábola de la fiesta de bodas. ¿Cómo debemos de presentarnos con nuestro Señor Jesucristo? Si leemos esta parábola detenidamente, pues vamos a encontrar que hizo una boda, el Señor había hecho una boda, era algo importante, tenía invitados, los invitados no fueron, despreciaron esa invitación, y el Señor dijo, pues vayan y traigan a otros invitados. De esos muchos invitados, o de esos invitados que no fueron los originales, los primeros, aceptaron, pero dentro de esos que aceptaron todavía hubo algunos, o uno en este caso, que nos habla la Escritura, que no se presentó dignamente para la boda. Algunos recibieron la invitación, entraron a la boda, estuvieron en ese convivio a donde los habían citado, donde los habían llamado, pero fueron invitados, aceptaron la invitación y se prepararon para esa boda. Pero hubo uno que no se preparó. Un invitado que llegó a la boda, ese yo creo que era de Mazatlán, porque llegó en chanclas, con gorra y con camiseta. Y el Señor lo reprendió. ¿Por qué no estás vistiéndote dignamente para estar en la fiesta de las bodas, en la fiesta de bodas? Debemos de presentarnos delante del Señor dignamente. Probablemente el Señor, cuando nos encontró con chanclas, nos encontró con short y nos encontró en la forma que habitualmente éramos, y así nos invitó, pero Él nos transforma, y si nosotros aceptamos esa transformación, nosotros cambiamos. Y si venimos a su presencia, si venimos delante de Él, pues toda esa cosa que nos hacía indigna, que no estábamos preparados para estar delante del Señor, se está quitando. Pero si persiste eso que es indigno para el Señor en nuestra vida y seguimos estando presentes delante de Él y no cambiamos, pues la situación se vuelve diferente. Vamos a ser desechados por el Señor. Hubo muchos invitados, los primeros invitados no aceptaron, fueron desechados y fueron castigados. Otro grupo de invitados aceptó y entró a la boda, entró a la presencia de Dios. Pero hubo uno que entró a la presencia del Señor, pero no cambió, siguió siendo el mismo. Lo bueno para cada uno de nosotros es que seamos hallados dignos de estar delante de su presencia, y no precisamente porque hagamos diferentes tipos de cosas, sino porque nuestro corazón tengas el deseo de servir a Dios de una manera distinta, que dejemos lo viejo, lo pasado, que nos vistamos como el nuevo hombre, que dejemos atrás lo pasado y que nuestro corazón esté dispuesto a servirle, que la parte que estaba manchando nuestra vida la dejemos atrás, la parte que nos hacía sucios, la parte que nos hacía
pesados delante del Señor se quede atrás, y que nos vayamos renovando día con día, que vayamos siendo personas dignas de estar en la presencia de Dios. Y esto es arrepentidos de nuestros pecados. Esta parábola dice: y entró el rey para ver a los convidados, en el versículo 11, Mateo 22, 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los elegidos. Los primeros invitados, según lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, aquí dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Estos eran los primeros invitados que tuvo el Señor, los primeros que recibieron esa invitación y fueron desechados. Igual el que no estuvo preparado para ir a la boda. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El presentarnos a Dios aprobados debe ser una acción que nosotros deseemos hacer constantemente. Procura con diligencia, busca diligentemente presentarte delante de Dios aprobado. Todos y cada uno de nosotros sabemos cuando la regamos, sabemos cuando cometemos pecado. ¿Sabes? Mientras estemos cometiendo pecado, nos estamos alejando del Señor. Pero si el Señor nos está redarguyendo a través de su Santo Espíritu, que corrijamos el camino, que volteemos a donde está Él. Ya no te digo que volteemos atrás, sino que volteemos hacia donde está Él, que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo ahí. Tenemos que aprovechar esa oportunidad, porque no sabemos cuándo va a suceder que estemos delante de su presencia, y ahí ya no va a haber oportunidad. Mientras tengamos esa oportunidad, tenemos que aprovecharla. También hay una enseñanza acerca de la obediencia a las autoridades. En el versículo 20 dice: entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En este caso, las personas religiosas se estaban acercando a Jesús no para aprender, se estaban acercando a Dios para provocarlo, para tentarlo, para estar en contra de Él. Sin embargo, tenían la opción de aprender de lo que el Señor les enseñaba. Y el Señor dice, en este caso estaba hablando de si era lícito pagar impuestos, lo que traducido es ahorita a pagar impuestos. El Señor dice: paga tus impuestos, dale al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. Y bueno, el gobierno pone reglas y hay que cumplir esas reglas. Y a Dios, ¿cuánto le tenemos que dar?
¿Cuánto? El 10. ¿Alguien más? Y a Dios lo que es de Dios, nosotros le pertenecemos a Dios completo. Le pertenecemos completo. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Tenemos que rendirnos. Sí, hay que pagar impuestos, hay que darle al gobierno, hay que obedecer las leyes, hay que obedecer las reglas, hay que obedecer todo lo que el gobierno exige que obedezcamos. Pero con Dios no hay una exigencia, es por amor. Y vamos a entregarnos a Dios completamente. Y si Dios nos dice, hey, con todo y el bolsillo, pues es con todo y el bolsillo. Porque Él es el que se encarga de nosotros. Él es el que se encarga, somos de Él. No tenemos mucho nosotros que hacer que sea, o no tenemos nada que hacer que sea mejor que lo que Él hace con nosotros. Entonces mejor hay que entregarnos con Él. El gran mandamiento, dice el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quieren reducir un poco o abreviar un poco la palabra de Dios? Aquí está sintetizada. ¿Y quieren obedecer la palabra de Dios al 100%? Aquí está sintetizada también. Ama al Señor por sobre todas las cosas. Ámalo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo me amo yo? ¿De veras me amo o no me amo? No me intereso yo mismo. Podemos decir, yo puedo decir, amo a Dios. Yo amo a Dios. Y ustedes pueden decir, yo amo a Dios. Y nadie me puede refutar eso. Nadie me puede decir, tú no amas a Dios. A menos que mis acciones sean completamente obvias, pero aún yo puedo decir, amo a Dios. Pero amar al prójimo o amarnos a nosotros mismos a veces es muy fácil de identificar. Es muy fácil de que cada uno de nosotros seamos no exhibidos, sino que se note si realmente amamos al prójimo, que se note si realmente nos amamos. ¿Cuántas cocas se tomaron el día de hoy? Todos sabemos que nos hacen daño, ¿verdad? Nos hacen daño. Y a veces nos dicen, no hagas esto porque te va a ir mal, o quieren corregir nuestra conducta porque hay algo que nos puede perjudicar, y de todos modos seguimos haciéndolo. Y eso demuestra que aunque a mí me pueda ir mal, yo sigo haciendo las cosas mal, pues no me amo. Pero el Señor nos habla que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, y que amemos al prójimo, que amemos a cada una de las personas que vemos, a cada una de las personas que tenemos cerca de nosotros, a nuestros familiares. ¿Cuántas veces hay rencillas internas en la familia y no tenemos esa comunión familiar? A veces en el núcleo más cercano, esposas, esposos, hijos, hermanos, y te sales un poquito, te vas con los
parientes de tu mamá o los parientes de tu papá y no hay esa relación. E inclusive ahí puede llegar a haber distanciamientos peores como pleitos, como contiendas, todo eso, ¿no? Pero el Señor nos manda a todos amarlo a Él, amar al prójimo y amarnos nosotros mismos. Entonces, esa enseñanza fue dada en unos tiempos muy parecidos a los que estamos ahorita, previos a un evento muy significativo que cambió la historia de la humanidad. Y ya tiene mucho tiempo que se está enseñando esto, y ya tiene mucho tiempo también que nosotros lo estamos aprendiendo, pero ya ahora lo que toca es obedecerlo, lo que toca ahora es vivirlo, es hacerlo, no nada más escuchar, no nada más leer, sino ponerlo en práctica. El capítulo 23 se me hace un capítulo muy duro para todos los que en algún momento hemos sido religiosos, para todos los que en algún momento, aún siendo cristianos, queremos agarrar a bibliazos a la persona que le estamos compartiendo. La clase pasada en el discipulado trayendo a cuenta lo que hacen lo que viene en este capítulo de la Biblia acerca de los escribas y de los fariseos. Tenemos una clase y teníamos dentro de la clase una lista como de, no sé, como unos 80 versículos, y les dije a las personas con las que estoy compartiendo el discipulado, les dije, bueno, vean toda esta lista de versículos, viene una profecía y viene donde se cumplió la profecía. Entonces eran 2 referencias en cada renglón, pero eran bastantes, precisamente hablando profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. La clase es Jesucristo y la Biblia. Y les decía, bueno, ya vieron toda la lista, aquí está toda la referencia, hay que estudiarla, hay que leerlos y hay que aprendérselos de memoria, y el domingo que viene los vamos a decir ahí al frente. Y al unísono, todos dijeron, ¿no? Ese coro se oyó muy, muy parejito, ni lo habían ensayado, pero fue muy, muy parejo. Entonces, pues como para relajar un poquito la clase está bien, pero si fuera algo real, pues fuera una carga muy fuerte para las personas, ¿no? E inclusive para algunos que sí quieren llegar a lograr una cosa de esa, dice, pues va a ser preocupación. Y finalmente una de las personas me dijo, no ponga cargas que usted tampoco va a poder. Pues es obvio, no es algo tan fácil hacerlo, pero obviamente les aclaré que era una vacilada, ¿no? Pero se vio parejito no lo habíamos practicado, pero ahí salió parejito. Pero bueno, volviendo al capítulo 23, nuestro Señor Jesucristo se va directo con los escribas y fariseos. En repetidas ocasiones, si leemos el capítulo completo, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ay de vosotros, guías ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y bueno, estas palabras se repiten versículo a versículo, donde prácticamente todo el capítulo 23 habla de la hipocresía de la religión. Y si resumimos esto, pues nos dice que la religión no salva. El que salva es nuestro Señor Jesucristo. Por más que cumplamos reglas,
por más que hagamos como nos dicen las personas que tenemos que hacer, no vamos a obtener salvación. Nuestro Señor Jesucristo les enseñaba: lo que les enseñen, háganlo, pero háganlo conforme a la enseñanza que les dan, porque ellos están enseñando acerca de Moisés. Lo que les enseñen, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos no son de buen testimonio. Y les dijo hipócritas todas las veces que pudo decirles hipócritas, y no lo dijo a escondidas, lo dijo ahí directamente a ellos. Resumiendo, la religión no salva. Ningún acto, nada que nosotros hagamos, ninguna regla que nosotros cumplamos nos va a traer salvación a nuestra vida. Ahorita en estos días pueden ver muchas manifestaciones de religiosidad con rituales, haciendo muchas cosas, y depende de la región del país, todas tienen una variación. Si se van por allá al norte de Sinaloa, de los Mochis hacia la sierra, hay unas celebraciones religiosas de estos días que traen mucho paganismo, traen muchas cosas que no son agradables a Dios, pero sin embargo las toman como parte de la Semana Santa. Si nos vamos prácticamente a toda la República, pues hay muchas representaciones de lo que fue el Vía Crucis, de lo que fue lo que sucedió, pero que también no está completamente, o no es lo que Dios quiere que estemos recordando, ni que estemos repitiendo como algo que nos puede dar salvación. La religión no salva. En el capítulo 24 nos enseña acerca de las señales que habrá. No lo voy a leer y no voy a tomar mucho de este capítulo, porque es muy bonito y se necesita explicarlo paso a paso, ¿no? Así para platicarlo así de por encimita no tiene caso, pero los invito para que lo lean y lo mediten. Habla acerca de la gran tribulación, de la venida del Hijo del Hombre, de los tiempos que nadie sabe ni el día ni la hora. Un versículo importante es el versículo 13, que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pase lo que pase, el tiempo que sea, cuando vaya a ser, el tiempo que nos toque a nosotros estar en los caminos de Dios, estar en este mundo, pues tenemos que estar perseverando, avanzando, no salirnos del camino que nos está marcando nuestro Señor Jesucristo, no desviarnos, sino perseverar. En el capítulo 25 está la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí nos habla acerca de mujeres que fueron prudentes y mujeres que fueron insensatas. Haciendo referencia a esto, una enseñanza para todos los que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de ser personas prudentes. Las personas insensatas toman las cosas a la ligera siempre, porque la forma de pensar ligera, sin responsabilidad, los hace pues llevar las cosas sin cumplimiento. Una persona prudente sabe lo que está haciendo, sabe lo que necesita, sabe lo que le están pidiendo hacer, y eso hace. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que hagamos cosas, no por religiosidad,
Nos pide que perseveremos hasta el final. Las 10 vírgenes estaban, las 10 tenían la misión de esperar al esposo. 5 se prepararon y cuando venía el esposo hubo mucho alboroto y todas se dieron cuenta que ya venía el esposo. Y las que no estaban preparadas en ese ratito quisieron ponerse al corriente, quisieron prepararse, pero ya no era tiempo. Y llegó el esposo, cerró la puerta y cuando ellas regresaron ya no les permitieron entrar. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo debemos de estar preparados. No podemos tomar la vida a la ligera. Tenemos que ser personas prudentes. Así como decíamos hace un momento, tenemos que perseverar, perseverar, perseverar. Procura presentarte a Dios aprobado. Dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos de estar preparados. A continuación viene otra enseñanza muy importante y es acerca de lo que Dios deposita en nuestras manos, acerca de los talentos que Dios nos da. ¿Qué te ha dado a ti para administrar? ¿Qué te ha dado, qué ha puesto a tu alcance para que salga adelante? ¿Qué misión te ha dado para que continúes sirviéndole? ¿Sabes? De estos talentos, hubo algunos que aprovecharon ese talento que el Señor les dio y lo pusieron a trabajar y generaron el doble de lo que el Señor les dio, pero porque no era para ellos, era del Señor y lo tenían que entregar cuentas acerca de eso. Pero hubo uno que no hizo nada, guardó el talento que el Señor le dio. El Señor se lo quitó, al que tenía más le dio más porque lo puso a trabajar, pero al que no, lo quitó. Nosotros con lo que el Señor nos está dando debemos de ser personas que pongamos todo lo que Él nos da a su servicio, que estemos trabajando para servirle a Él. ¿Qué talento te ha dado el Señor? Cada uno debe saber qué es lo que el Señor les ha dado y ese talento es el que hay que poner a trabajar. Hemos estado teniendo una petición de oración acerca de la iglesia, acerca de nosotros, que estemos dando fruto, que seamos una iglesia que fructifique. ¿Cuáles son los frutos que tenemos que dar? Por ahí tenemos el versículo que dice: por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Pensabas que el fruto era un costal de billetes? Probablemente te vayan a dar un costal de billetes, pero ahorita el que tenemos así a la mano es la palabra de Dios y es fructificar compartiendo la palabra de Dios, fructificar haciendo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Ese talento ya lo tenemos porque nos está cayendo la palabra de Dios a nuestro corazón. La estamos atesorando y ya que la atesoramos, ya la podemos compartir. Entonces tenemos que hacerla. El Hijo del Hombre juzgará a las naciones. En el versículo 33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo. Este será, digamos que, el premio que recibirán las personas que están atendiendo el llamado de nuestro Señor Jesucristo a servir, a salirnos del pedir para nosotros, pedir para nosotros, pedir para nosotros. Y a veces estamos en oración y estamos atendiendo nuestras necesidades. Y el Señor es bueno y el Señor atiende nuestras necesidades, el Señor nos da, pero el Señor también nos da para bendecir a los demás. Y aquí directamente habla acerca de dar de beber, de dar de comer, de visitar a los enfermos, de visitar a las prisiones, de servir, de hacer un servicio externo. Aquí, gracias a Dios, nos ha puesto en una congregación, en una parte de su iglesia, donde hay esos ministerios de servir a los niños, de visitar a los presos, de visitar a los enfermos. Eso es parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dando en ese último tiempo, cuando estuvo en este mundo directamente, físicamente, con los discípulos. ¿Qué nos falta a nosotros para hacerlo? En el capítulo 21 les dijo a sus discípulos, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y en el capítulo 26, en el versículo 19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Mis hermanos, a partir de que terminó de predicar, nuestro Señor Jesucristo participó de la cena, se preparó los últimos momentos de estar con sus discípulos. En la noche precisamente, antes de amanecer, él ya estaba preso, ya habían hecho rueda con él el sacerdote y los ancianos, del principal sacerdote de aquel entonces y los ancianos, y a la mañana lo entregaron a las autoridades romanas, y a partir de ahí inició la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que eso sucediera, nos enseñó, antes de que eso sucediera, dejó claro cosas que tenemos que practicar cada uno de nosotros. Finalmente el domingo tendremos una celebración especial por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos nada más en celebrar, sino obedezcamos la palabra del Señor, atesoremos su enseñanza, atesoremos lo que nos está mostrando y vivamos conforme a eso. No perdamos el tiempo en cosas que no son buenas. ¿Cuánto tiempo nos pasamos? Dice la palabra de Dios que nos regocijemos, y nos lo vuelvo a insistir, que nos regocijemos, que estemos contentos, que nos gocemos delante de su presencia. Entonces, si no obedecemos eso, imagínense, es porque estamos viviendo en nuestra fuerza, estamos viviendo por lo que mis sentimientos dicen y no por lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. No perdamos el tiempo en cosas que pasan. Mejor empleemos nuestro tiempo haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos enseña. Y esta semana, que sea una semana de reflexión, que analicemos la palabra de Dios, que esculquemos bien, que busquemos qué pasa en esta Semana Santa. Esto fue para media hora, muy rápido, pero hay que leer la palabra de Dios. Y esto es nada más lo que está en el Evangelio según San Mateo, pero busquemos en los otros evangelios, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están
sin ir a trabajar ahorita? Uno, por fin de semana, por las vacaciones. Dos, tres, los que tengan tiempo y los que no aparten un tiempo para leer la palabra de Dios, para que sepan qué es lo que está pasando en estos días. Y esperemos que el de aquí al domingo ya nos haya caído bien el 20 de lo que es recordar esta semana donde el Señor entró triunfante, donde el Señor puso orden en el templo, donde el Señor enseñó y finalmente fue crucificado. Me acompañan a una oración. Señor, en nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste, Señor. Tu palabra, Padre Santo, en estos capítulos que leímos, Señor, en varias partes dice, para que se cumpliese la Escritura y para que se cumpliese lo que fue escrito. Padre Santo, tú sabías todo lo que pasaría, Padre Santo, pero aún así tomaste la decisión de obedecer, Padre. Tomaste la decisión, Señor, de entregar tu vida por cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos, Padre Santo, que nosotros atesoremos ese sacrificio que tú hiciste, Padre Santo, y que lo tomemos como un sacrificio propio, Padre Santo. Que nosotros también estemos crucificados juntamente contigo, Padre Santo. Y que toda la parte, Señor, del viejo hombre de cada uno de nosotros ya se quede fuera de nuestra vida, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, estemos haciendo lo que es tu voluntad, Padre Santo. Que estemos haciendo, Señor, conforme lo que tú nos has mandado, Señor, lo que tú nos has mostrado, Padre Santo. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, por pagar el precio, Señor, que nosotros difícilmente, Señor, pudiéramos haberlo pagado, Padre Santo. Solamente tú eres el único que nos da redención, Señor. Solamente tú eres el único que nos libera del pecado, Señor. Tú eres el único que nos libera de la muerte, Padre Santo. Gracias, Señor, por vencer a la muerte, Señor. Gracias por resucitar, Padre Santo. Gracias por estar aquí con nosotros este día, Padre Santo. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.